Sí, ya está listo. Sí. Ok. Perfecto. Deme un momento. Ya, Voy a... falta presentarlo, Juan. Déjame presentarte, Juan, un momento, sí. Okay. Sí, ahí está Juan Casierra. Presentarle al compañero. Juan Casierra Cavada, él es tecnólogo en informática, ingeniero de sistemas informáticos, también tiene una licenciatura en informática y magíster en redes y comunicaciones. Tiene ya algunos años como docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es coordinador de la maestría en tecnologías de la información y tiene su propio emprendimiento, Smetech S.A., es CEO en esa empresa y también es un emprendedor natural. Vamos con Juan. Ok, muchas gracias, Manuel. Deme un momento para compartir. Listo, me confirman si se aprecia la Sí, imagen, si el audio sí, está bien. sí, el audio está correcto. Voy a Vamos. avanzar. Avancé una presentación, sí, sí se vio el avance, sí, todo correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ante todo agradecer la invitación que se me realiza en esta mañana, más que todo no tanto como docente ni como coordinador de la maestría, sino que más que todo como emprendedor, ¿no? Siempre me gusta participar en estas actividades que son enfocadas a la parte del emprendimiento y al desarrollo tecnológico, ya que este tipo de actividades nos permite generar empleo y es una de las necesidades más grandes que tenemos a nivel de la población, ¿no? Entonces, la satisfacción del emprendedor debe ser, su parte principal es poder generar el empleo, que a su vez va a dar satisfacción a alguna familia, va a ayudar a contribuir y si la sociedad está mejor, por ende vamos a vivir en un ambiente mucho más seguro y más confiable, ¿no? He colocado esta imagen al inicio, en la cual se muestra que el emprendimiento es algo constante, ¿no? Es algo del día a día. El emprendimiento tiene que ser variable, no podemos fijarnos en una sola actividad en la parte de emprendimiento, es decir, yo soy informático y mi emprendimiento debe ser netamente informático, pero si tengo un emprendimiento de otra área que puede contribuir económicamente a mi emprendimiento informático, yo puedo obtener esos ingresos para cumplir el fin específico. Tenemos el caso de muchas empresas que han tenido grandes ingresos al vender sus emprendimientos para luego financiar otros emprendimientos. Tenemos SpaceX, entre otras empresas, que fueron fundadas y, se desarrolló en base a recursos de ventas de empresas como PayPal, entre otras, ¿no? Entonces, el emprendimiento debe ser algo constante, debe ser una actividad que se desarrolle generalmente, no por la necesidad, es decir, no debemos emprender cuando necesitamos, sino prepararnos para ese cambio, ¿no? Avanzamos con la parte, vamos a revisar algo un poco acerca de la parte legal, de los requerimientos legales, de las normativas en el área tecnológica, a conversar algo acerca de experiencias que he podido desarrollar mediante muchos años en la parte de soporte técnico. Antes de ser docente, trabajé en algunas empresas, di soporte técnico a empresas navieras, a empresas en el área de petróleos. Estuve trabajando también en lo referente a despliegue de redes a nivel inalámbrica, a nivel provincial, entre otros proyectos. Y de esas experiencias, aparte con los conocimientos en el área tecnológica y en materias específicas, voy a tomar algunos temas, entre ellas algunos que son muy importantes para los emprendedores, que en algunas ocasiones no los consideramos, pero es importante saber que existe este tipo de reglamentos, este tipo de normativas, este tipo de leyes, las cuales nos pueden generar algún inconveniente. Justo la charla que tuvimos antes de la presente me identificaba en muchas acciones. Por ejemplo, el emprendedor tiene que ser muy religioso con sus impuestos, ¿no? Entre otras cosas, y eso es interesante también acotar. En la parte del Código Orgánico Integral Penal, existen algunos capítulos orientados netamente a la parte informática, al delito informático. Entonces tenemos que estar claros de tratar de no cometer este tipo de acciones o prever que estas acciones se ejecuten en nuestras empresas o en nuestros emprendimientos. Generalmente tenemos que diferenciar qué es un negocio y qué es un empleo.
Cuando nosotros tenemos un negocio, el negocio funciona sin la necesidad que estemos nosotros presentes y de esa forma nosotros supervisamos el negocio. Pero cuando tenemos que estar presentes se convierte en un empleo. Entonces, al tener un negocio que está funcionando y el 70-80% de su ejecución no estamos presentes, tenemos personal que puede incurrir en algunos de estos tipos de delitos y es importante como emprendedores conocerlos, informar a las personas que van a colaborar, pueden ser socios, colaboradores, empleados o trabajadores, de acuerdo al nivel de empresa, ¿no? Por ejemplo, la parte de delitos contra el derecho de la identidad, tenemos en el artículo 211 lo referente a la alteración o supresión de identidad y estado civil, personas que ilegalmente impidan o alteren. Entonces aquí he resaltado la palabra alterar. Algunas ocasiones he visto en cybercafé, que tienen personas que trabajan en la parte de generar texto, editar texto, y escanean documentos y modifican información de esos documentos. Y simplemente lo ven como una acción de un trabajo, es decir, yo estoy haciendo un trabajo con mis conocimientos informáticos, pero se convierte en un delito, porque la persona que altere, así no sea para su beneficio, así sea para beneficio de un tercero, incurre en este tipo de delitos y está muy claro en la parte del Código Integral Penal en lo referente a este tipo de acciones. Por ejemplo, partidas de nacimiento, tarjetas índices, cédulas o cualquier otro documento, así sea un certificado de alguna capacitación que le cambió una fecha o alguna actividad, se convierte en un delito. Entonces, es importante si tenemos un tipo de emprendimiento en esta área, informar al personal, informar a las personas que colaboran con nosotros que este tipo de acciones, aunque parezcan muy inofensivas, aunque el mismo dueño de su documento pida que le corrija el error que por omisión o alguna actividad pasó, está incurriendo en un delito y puede tener una pena privativa de 1 a 3 años en lo referente a su ejecución. Entonces, es importante a la hora de emprender conocer cuáles son los límites de la iniciativa, los límites de la buena fe o de la bondad que se puede tener a la hora de generar algún tipo de trabajo o aplicación en la parte informática, que se puede ver como algo muy normal, ¿no? Yo puedo llegar a un cybercafé y decirle, modifíqueme el apellido, que se equivocaron en este apellido, pero puede ser que lo haga yo con una intención no correcta y puede estar siendo parte de este tipo de procesos, ¿no? Entonces, así también tenemos datos muy interesantes en lo referente a la parte del área tecnológica, entre otras áreas. Por ejemplo, me voy a basar más en la parte de equipos informáticos. En muchas ocasiones encontramos promociones que dicen equipo Core i7 a $300. Encontramos otro equipo Core i7 a 700, otros 800, otros a 900. Y el cliente final no entiende lo que es una generación de procesadores, una generación de tarjetas. Y generalmente, bueno, compra el más económico. Dice, esta persona vende un equipo i7 a $300, pero resulta que es séptima generación. Entonces, el tener la información clara dentro de la parte del emprendimiento, el emprender con reglas claras, nos va a ayudar mucho a tener una credibilidad ante la población, ante nuestros clientes, y de esa forma vamos a tener establecidos las reglas claras a la hora de emprender, ¿no? Podemos indicarles en lo referente a diferencias en cuanto a alguna categoría en el área tecnológica, en componentes, entre otros tipos de cosas. Entonces es importante analizar todos estos detalles, ya que si no se informa y no se educa al cliente a la hora de emprender, el cliente tarde o temprano va a consultar con alguien que sepa del tipo de equipos tecnológicos y va a pensar que se le ha ofrecido algo no correcto. Entonces, en la parte de emprendimiento sí es importante definir estos detalles, definir e informar este tipo de situaciones para que el cliente sepa que lo que está comprando se lo documentó y se le informó en lo referente a la información. Retornando un poco a la parte legal, tenemos en lo referente a la parte del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 229, en lo referente a la revelación ilegal de bases de datos, de información en la parte de provecho propio o de terceros. Este tipo de acción, en lo referente a revelar información registrada en ficheros, bases de datos, mediante otros medios, es importante conocer que no es algo permitido, que es algo penado, tiene una pena de privativa de libertad de 1 a 3 años, y generalmente ocurre en los famosos data centers o call centers de las entidades como telefonía, entre otros, en los cuales tenemos ciertas
llamadas en las cuales nosotros no hemos autorizado, no hemos compartido nuestros datos y tienen nuestros registros, tienen nuestra información, entre otros datos. Entonces, el compartir información de nuestra base de datos de clientes, ¿sí? O de algún tipo de registro de clientes sin la autorización respectiva de la empresa, del cliente en sí, sin consentimiento, puede generar inconvenientes en la parte legal. Entonces, en los emprendimientos tenemos que tener mucho cuidado con la información del cliente, con los datos del cliente. Es decir, si vamos a compartir la información de teléfonos del cliente, entre otras cosas, consultarle al cliente si desea que compartan su número, ¿no? Porque se puede generar algún tipo de inconvenientes, porque tenemos, al menos en la experiencia que tengo manejando clientes, se tiene de todo tipo de personas. Uno se encuentra con personas muy bien portadas, muy correctas, pero también en algunas ocasiones se encuentran con personas muy sensibles que se disgustan por la mínima acción y hay que tener en cuenta que el relevar información de bases de datos de forma ilegal es algo penado por la ley, ¿no? También lo referente a la interceptación ilegal de datos, es decir, sin tener una orden previa judicial, nosotros no podemos interceptar datos en lo referente a interceptar escuchas, desviar o grabar información o datos informáticos. Hay algunas excepciones en lo referente a esta parte. Si yo estoy haciéndome una grabación personal es algo muy diferente, pero si yo intercepto una grabación o alguna actividad de una empresa, entre otras, como funciones en lo referente a captura de datos de comunicaciones inalámbricas, a captura de datos en lo referente a conexiones a servidores, entre otras funciones, puedo estar generando un delito, lo cual es penado por la ley, de 3 a 5 años. Adicionalmente, las personas que diseñen, desarrollen, vendan o ejecuten, entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabras, vender o ejecutar programas que envíen certificados de seguridad falsos o links o algún tipo de dominio falso hacia una empresa, desde una empresa hacia el cliente, que es el conocido en la parte informática como el phishing. Hace muchos años pasó que hubo una propagación de páginas falsas de algunas entidades bancarias y muchas personas se vieron perjudicadas porque sus recursos eran desviados hacia otras cuentas, ya que ingresaban a sitios falsos, ingresaban su usuario y contraseña respectiva, la autenticación que le llegaba al correo electrónico o al celular la ingresaban en la página falsa y el atacante por la parte posterior estaba ingresándolo en la plataforma real y de esa forma podían hacer transferencias y transacciones de forma ilegal. Entonces, este tipo de actividad es muy conocido como el phishing, tiene una pena privativa en lo referente de 3 a 5 años y es importante tener claro en lo referente a los usuarios, a los clientes, que si nosotros manejamos la parte de soporte técnico, la parte de procesos de soporte o acompañamiento a las empresas, especificarles y capacitarles de que ingresen o de que mantengan los sitios registrados ya en las aplicaciones para que de esa forma no puedan incurrir a la parte de caer en un sitio falso, ¿no? Como hablábamos de la parte de los ataques de phishing, en la parte del delito informático, tenemos una ilustración muy básica que la víctima se conecta generalmente a hacer sus consultas a su servidor de dominio y este servidor de dominio le traduce la dirección del nombre hacia la dirección IP del servidor que tiene el servicio. Cuando ocurre este tipo de ataques, la víctima hace la petición a un servidor DNS que es un sitio web malicioso, un sitio web falso, un servidor DNS falso, y este servidor falso le responde una dirección de un servidor falso que tiene la misma presencia, la misma imagen de nuestro servidor deseado, ¿no? Entonces estamos ingresando a un sitio el cual no es el correcto para nuestras actividades. Y esto es penado de 3 a 5 años en lo referente a la parte legal. También tenemos en la parte de delitos frecuentes el smishing, que es una forma de phishing que se utiliza más a través de mensajes de texto o SMS que saben llegar indicando que tiene alguna promoción o alguna actividad con el objetivo que las personas ingresen a algún tipo de sitio o ingresen alguna información vía SMS y de esta forma contribuyen a la ejecución de un delito. Estas tres partes que vamos a analizar están dentro de actividades como el phishing y tendrían también la pena que vimos en la presentación anterior, ¿no? El parming, hablamos más de la actividad
de tener los datos de credenciales bancarias, entre otros tipos de información, para luego que se tiene esa información, posteriormente perpetrar estafas en línea o algún tipo de robo de credenciales desde del usuario que se ha conectado, ¿no? En la parte del phishing, en sí comprende muchas actividades en lo referente a diversos métodos, entre ellos la parte de accesos por emails falsos, páginas web falsas, recolectar información por chat, entre otras, y con el objetivo de apoderarse de sesiones activas o pasivas o tener los datos para hacer sesiones posteriores y de esa forma generar un daño en la parte económica generalmente a los usuarios. Detalles que lo cambian todo. Hay que estar claro en algunos detalles a la hora de presentar propuestas, a la hora de presentar proyectos. No es lo mismo presentar proyectos con cableado estructurado, certificado, que con cableado estructurado, testeado, ¿sí? Son detalles, este es uno de los tantos detalles que tenemos que estar claros en la parte de informática, en la parte de emprendimientos. Generalmente nosotros como emprendedores buscamos tener la capacidad de financiar nuestros emprendimientos, de tener las empresas con recursos, al personal al día, y de esa forma optamos en algunas ocasiones por bajar los costos de propuestas que tenemos para poder ganar los contratos. Pero es importante analizar cada punto, porque una palabra certificar, para testear, puede cambiar todo el rumbo de un proyecto. Un proyecto, pero es importante analizar cada punto, porque una palabra certificar versus una palabra testear puede cambiar todo el rumbo de un proyecto. Si yo tengo un proyecto de la instalación de un laboratorio similar al que tenemos aquí en la universidad, hablemos de 36 equipos en lo referente a los puntos de red, y yo presento esa propuesta como certificado, tengo que generar las pruebas respectivas con los equipos certificadores, los cuales son costosos, y presentarlos luego de terminar el proyecto. Pero si yo presento la propuesta con el nombre de testeado, ¿sí? O decirle se va a hacer un test del cableado estructurado y, si es posible, remarcar no certificado, de esa forma el cliente, y tanto el cliente, el proveedor como el cliente, el acreedor, va a estar claro de los términos que se están generando. Entonces, es importante cuando se presenta una propuesta tecnológica detallar esta situación. Aunque tomen un poco de tiempo en presentarla, aunque se demore, aunque pierda el proyecto, lo importante es cuidar cada una de las palabras antes de ganar un proyecto y de esa forma tener la situación muy clara. Porque, como ustedes conocen, existen organismos de control como Contraloría, entre otros, que no se presentan al momento de terminar la obra y entregarlo, se presentan a los 4 o 5 años a pedir la información acerca de ese contrato. Entonces, como emprendedores, tenemos que nosotros manejarnos de forma muy estricta, muy religiosa en la documentación. Leer los documentos 2 y 3 veces antes de presentarlos, ya que esto nos puede generar algún tipo de inconveniente. Anotar seriales de los equipos, características o algunos factores, tomar fotografías, porque pueden pedirnos luego de haber presentado, luego de algunos años, al menos en el sector público, la información de nuestras implementaciones. Es importante también, ya que estamos tomando este tema, tener claro como emprendedores informáticos, las actas de entrega-recepción son el paso fundamental. Antes de cobrar el contrato, es importante tener su acta de entrega-recepción firmada, aceptada, y esa acta de entrega-recepción es el respaldo que nosotros hemos entregado a esa infraestructura y esos equipos. Si es posible, con fotografías, con evidencias. En algunas ocasiones, por la experiencia que he tenido instalando equipos, se instaló una gran cantidad de equipos en una institución. Se tomó fotografías, se hizo el acta de entrega-recepción y toda la documentación, y luego de unos meses me enteré que habían asaltado la institución y se habían llevado esos equipos. Si no tendría yo las actas de entrega-recepción respectivas, no tendría las fotos de evidencias y toda esa información, de repente me hubiera tocado comprar esos equipos porque no tenía un acta de entrega o un documento que certifique que ellos me recibieron esos bienes. Entonces, es importante en la parte tecnológica, en la parte de emprendimiento, en cualquier área, tener la documentación respectiva. Y como emprendedores,
no destinarse solamente a un solo rubro de ingresos, sino buscar diferentes ingresos, aunque parezcan pequeños, pero nos pueden contribuir con nuestro fin general. Es decir, no ver un emprendimiento pequeño como algo que no nos puede generar ingresos. Puede ser que ese emprendimiento pequeño nos genere mucho más ingresos en este momento que nuestro emprendimiento a largo plazo. ¿Sí? Hay emprendimientos de corto, tal como en el área de la agricultura, que hay productos de corto plazo, de medio plazo y de largo plazo. Ahí tenemos que tener emprendimientos de corto plazo que nos generen los ingresos diarios. No, así no necesitemos esos ingresos, debemos de tener un plan B o una alternativa para la parte de emprendimiento. Continuando con lo referente a la normativa, en lo referente al artículo 230, tenemos que las personas que a través de cualquier medio copien, clonen o comercialicen información contenida en las bandas magnéticas, chip u otros dispositivos electrónicos que estén soportadas por tarjetas de crédito o pagos similares, también se aplican a este tipo de sanciones, ¿no? Asimismo, tenemos las personas que publiquen, fabriquen, distribuyan, posean o faciliten materiales de dispositivos electrónicos, informáticos, destinados a la comisión de delitos descritos en el inciso anterior. Esta parte es muy interesante, ¿sí? Así uno sea un pequeño emprendedor, pero resulta que yo vendo este dispositivo, comercializo este dispositivo, ¿sí? Entonces, el fabricar, el distribuir este tipo de dispositivos que están generando un delito informático me puede generar inconvenientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir qué productos comercializar. Y hay que informarse si ese producto está dentro de los productos que pueden ser catalogados como productos para generar algún tipo de fraude en bandas magnéticas, entre chip, entre otros componentes. En el artículo 190 tenemos la apropiación fraudulenta de los medios electrónicos, es decir, de forma fraudulenta acceder a algún sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones. El conectarse a infraestructuras que no son las apropiadas, es decir, conectarse a la red Wi-Fi del vecino, entre otras cosas, ¿sí? Y tener mi servicio de Internet de forma inapropiada, ¿sí? Apoderándome fraudulentamente de los medios o de las infraestructuras, ¿sí? Se convierte en un delito, y esta parte hay que estar claro en lo referente a la parte de... Aquí habla también de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, entre otros detalles. Adicionalmente tenemos la misma sanción se impondrá a la infracción que comete la inutilización de sistemas de alarma o el descubrimiento de cifrados de claves encriptadas. Para contribuir a lo que les indicaba, el tener algún tipo de aplicación que genere claves WPA, WPA2 o algún tipo de cifrado en la parte de wireless, nos genera también un delito que puede ser pena privativa de 1 a 3 años según el Código Orgánico Integral Penal. La parte de reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. ¿Sí? Existen muchos emprendedores que inician haciendo reparación de celulares, reparación de dispositivos móviles, pero tienen que estar claros que el artículo 191 del COIP indica que no se puede reprogramar la información de identidad de los terminales. El email o el código o el identificador de los dispositivos no podemos alterarlo porque esto nos puede generar una prisión de 1 a 3 años de acuerdo a la ley. Entonces, el cambiar la identidad o la identificación de un terminal móvil es algo penado por la ley y hay que tener mucho cuidado con el personal que se tiene. Puede ser que en mi emprendimiento yo tenga un área de soporte técnico e implemente un área de reparación de celulares y de mantenimiento de celulares. El tener una persona dentro de mi infraestructura, dentro de mi empresa, dando soporte técnico y que incurra en este delito me puede generar un problema para mi emprendimiento, ¿no? Tenemos también en lo referente al artículo 192 el intercambio, comercialización y compra de equipos los terminales móviles, en lo referente al cambio o a la modificación de las bases de datos de la información mediante el cambio de identificación también genera un tipo de pena privativa. El reemplazo de identificación de los terminales móviles, entre otras funciones, también nos puede generar este tipo de inconvenientes. Aquí hay una aclaración muy importante. Nos habla de infraestructura ilícita. Las personas que posean infraestructura, programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar,
modificar o alterar la información de identificación de los equipos terminales móviles. Es decir, puede ser que no lo esté realizando, pero el poseer una infraestructura, programas o equipos, el tener en mi empresa este tipo de equipos y se genera una inspección, puede generarnos algún tipo de inconvenientes. En alguna ocasión escuché en los medios de prensa que agarraron a preso a unas personas por tener Kali Linux en sus equipos. Entonces, o por tener algún tipo de aplicación como Parrot, entre otras, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la ley, ¿sí? Puede ser que sea un software que lo utilicemos para parte académica, para procesos de prueba de nuestras infraestructuras, pero también se podría interpretar como una infraestructura ilícita el tener este tipo de software o el tener hardware orientado a hacer liberación de equipos en cuanto a su identificación. También se convierte en, según el COIP, el artículo 195, en una tentativa para tener una sanción. Aquí hay algo que especifica por las reformas que se generaron a nivel nacional en la parte de la libre distribución de bandas, es decir, que nosotros podemos estar en cualquier operadora. Se excluye en la parte de las empresas operadoras cuando el teléfono viene de forma nueva, pero aquí nos indica que no excluye delito en la parte la apertura de bandas para operaciones de equipos terminales móviles. Entonces, en la parte disculpe, no constituye delito en la parte de aperturas de bandas móviles. Es decir, el tener un teléfono celular y generar una apertura de la banda específica, como lo indicaba en el reglamento, no genera un inconveniente para la parte de los que están desarrollando este trabajo, pero sí nos genera un inconveniente la parte de identificación, entre otros factores. Entonces, es muy importante, como les indicaba, algunas ocasiones nosotros emprendemos y tenemos personas que están trabajando con nosotros. Observar este tipo de situaciones, ya que nos puede generar un problema, ya que el nombre, la factura y la identificación de nuestra empresa es la que está dando el respaldo del trabajo a generarse, ¿no? También tenemos en lo referente, vamos a avanzar un poco rápido porque esta parte es harto texto, en el artículo 103 tenemos lo referente a la parte del capítulo en el área de la intimidad, la pornografía, así con utilización de niños y niñas y adolescentes. En esta parte hay un factor que muchas veces no se considera, que es la parte de transmitir el material, si transmita o edite el material visual. ¿Sí? Muchas ocasiones estimo que a la mayoría le ha pasado que por WhatsApp se pasan imágenes, hubo un tiempo que habían los famosos pack, que mandaban un grupo de imágenes y dentro de esas imágenes algunas veces venían imágenes no apropiadas, ¿sí? Y le pasaba algún contacto que uno tenía en alguna ocasión y de repente esa persona transmite esa imagen y se la pasa a otra persona. Pero el hecho de transmitir esa imagen, de pasársela a otra persona, también lo incluye dentro del delito. Así él no sea la persona que esté generando ese tipo de imágenes. Simplemente vio una imagen graciosa, pero resulta que dentro de ese grupo venía una imagen no apropiada que afectaba contra la intimidad de una persona en la ciudad y esa persona realiza la denuncia. Yo simplemente lo quise transmitir o le pasé la información. Entonces, en lo referente a la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita, esta palabra es muy interesante de analizarla, y edite material visual o audiovisual informático, electrónico, de cualquier otro tipo de soporte físico que contenga la presentación visual de desnudos, semidesnudos, reales o simulados de niños, niñas, adolescentes en actitud sexual, será sancionado con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. ¿Sí? Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad, es mucho peor la pena. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos en nuestras redes sociales, con lo que compartimos en nuestros dispositivos móviles, ya que, tal como lo indica el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 103, el transmitir este tipo de información, el compartir, nos puede generar ese tipo de inconvenientes. Adicionalmente, la pena se endurece si esta persona tiene algún tipo de discapacidad o enfermedad grave, ¿sí? O incurable, y también si la persona infractora, sea el padre, madre, pariente, hasta el 4º grado de consanguinidad, también se incrementa hasta 22 y a 26 años
la parte de la pena privativa por este tipo de acción. Entonces, es muy importante analizar dentro de nuestros emprendimientos qué información se comparte en nuestros sitios web, qué información se comparte en lo referente a los dispositivos que tenemos en la empresa que nos pueden generar. Hay otro capítulo que es en lo referente a la comercialización, que eso estamos muy claros que es alguna acción que no se debe generar, ¿no? Bueno, saliendo un poco de la parte de reglamentos y la parte de normativas, sí le invito a leer a todos el Código Orgánico Integral Penal, al menos en la parte de delitos informáticos, que es muy interesante, nos ayuda mucho en esa parte. Tenemos algunos tipos de acciones que cometemos como emprendedores. Generalmente tenemos un equipo, compramos 5 o 6 portátiles y resulta que una portátil, las 5 portátiles vienen sin licencia de sistema operativo. Vienen con FreeDOS o algún tipo de sistema operativo Linux de código abierto y el cliente quiere un sistema Microsoft. Entonces, nosotros no podemos ofrecer un equipo con una licencia no original o un equipo que con licencia pirata, ¿sí? O una licencia no registrada, ¿sí? Es algo muy delicado como emprendedores. En esta parte estoy hablando netamente como emprendedores. ¿Sí? Si voy a emprender un negocio, voy a vender la parte de equipos informáticos y el equipo viene con FreeDOS, debo venderle al cliente con FreeDOS. Si el cliente quiere instalarle una versión del sistema operativo, existen versiones de prueba, le podemos instalar una versión de prueba y el cliente tiene un tiempo para comprar su licencia específica. ¿Sí? O el cliente nos puede realizar la compra de la licencia del sistema operativo adicional para hacer la compra. Pero por nada del mundo podemos colocar una factura indicando de que yo vendo un equipo i7 con ciertas características y lo vendo con el sistema operativo Windows 10. Si es que no tengo la licencia, si es que mi equipo no viene con una licencia de ese sistema operativo, o si no la voy a comprar. Porque el cliente, en caso de tener una auditoría por algún ente de control, le van a pedir la licencia del sistema operativo de ese equipo. Y al pedirle la licencia del sistema operativo, el cliente va a ir contra nosotros como emprendedores. Y nosotros como emprendedores no la tenemos, vamos a tener que, para quedar bien con el cliente, comprar una licencia, hacer un tipo de licenciamiento, y de esa forma vamos a tener pérdidas en nuestros emprendimientos. Entonces es muy importante tener claro esos detalles. Si vamos a hacer una publicidad de equipos, colocar FreeDOS, ¿sí? Buscar alternativas de licenciamiento, buscar proveedores en la parte de Microsoft de forma legal. Inclusive existen muchas instituciones públicas que tienen equipos con licencia no original. Existen instituciones privadas que todavía tienen equipos con no licenciamiento. ¿Sí? Es algo que es un secreto a voces, pero nosotros no podemos caer en ese tipo de situaciones. Tenemos que cuidarnos mucho a la hora de proveer servicios, a la hora de vender sistemas operativos, a la hora de hacer mantenimientos, entre otros. Si vamos a utilizar una herramienta no licenciada, tenemos que especificar el tipo de licencia que se tiene, por ejemplo, un sistema operativo Linux, que es de código abierto, entre otras cosas, especificarle al cliente. Ahora, si el cliente nos indica que es para un soporte técnico o algún mantenimiento, tiene que ser en base a la licencia que él tiene ya adquirida. Nosotros no podemos colocarle en una facturación instalación de sistema operativo Windows 10, $30, $40, $50, porque tenemos que venderle la licencia en ese caso. Así como instalación de antivirus marca X o Y, ¿sí? Si no le estamos vendiendo una licencia de ese antivirus. Existen tipos de licenciamiento a gran escala, al menos como empresa, en nuestro caso nosotros tenemos licenciamiento de gran escala, como por ejemplo de Panda Security. Panda tiene un plan de licencias para empresas que se cancela más o menos $350 al año y tengo ilimitadas para la parte de mis soportes técnicos como empresa. Entonces, todos los soportes técnicos que genero, le realizo la revisión de antivirus con esa licencia de instalación ilimitada para soporte técnico. Entonces, existen herramientas, existen planes en las empresas para tener ese tipo de servicios, pero hay que cuidarse mucho en lo referente a qué facturamos, en lo referente a una palabra puede cambiarlo todo. ¿Sí? Una palabra puede hacer que un soporte técnico que costaba $50 cueste $400 y nosotros tenemos que asumir esos $450 que faltan de la diferencia del soporte. En lo referente a los tipos de licencia, vamos a ver algo muy rápido, muy light.
tenemos licencias EOM. Generalmente estas licencias son las que vienen con los sistemas operativos. Cuando compramos un equipo, viene un sticker muy llamativo en los equipos. Este tipo de licencia tiene algunas ventajas y desventajas. Entre ellas tenemos que son más accesibles a la parte de licencia corporativa, son más económicas porque ya vienen precargadas en los equipos. Sabemos que es un software legal a lo que compramos este tipo de equipos. Por eso tengo muchos clientes que solicitan equipos que ya traigan licencia del sistema operativo y de esa forma ya saben que su equipo tiene una licencia legal, ¿no? También tienen en lo referente tiene sus desventajas. Por ejemplo, cuando que damos de baja un equipo que trae una licencia OEM, se pierde la licencia. Si cambiamos una placa, una board, automáticamente ya se pierde la licencia, entre otros componentes. Entonces hay que tener claro esta parte. Así como existe este tipo de licencias, también hay tipos de licencia como productos, la parte de packets o productos de venta que encontramos en los centros comerciales, encontramos en cualquier tienda. ¿Sí? Estos tipos de licencia tienen la facilidad que se pueden instalar en cualquier equipo, pero eso sí, conservar una sola instalación si es de una instalación. Al momento de cambiar de componentes, podemos cambiar de componentes, reinstalar el sistema operativo y de esa forma continuar con nuestra licencia sin ningún inconveniente. A diferencia de la OEM, tenemos que esta sí la podemos cambiar de un equipo a otro, pero no podemos registrar en dos equipos o en dos ocasiones la misma licencia, ¿no? Asimismo, también tenemos licencias por volúmenes. ¿Sí? Estos tres tipos de licencias son los más conocidos. Existen algunos tipos adicionales que son para la parte de Pimex, entre otros, que se pueden ir analizando, como les indicaba también en la parte de antivirus, entre otras herramientas hay licencias para Pimex. Este tipo de licencia se utiliza para grandes empresas, por ejemplo, empresas que tienen más de 100 usuarios y requieren tener un licenciamiento general. Entonces, por volumen, tienen precios más económicos, flexibilidad, soporte técnico, ¿sí? Estabilidad en la parte de su soporte, entre otras funciones. Entonces, como detalle importante en la parte de este capítulo, sí es necesario, como emprendedores, como entusiastas en el área de informática, de las tecnologías, explicar bien a los clientes qué tipo de sistemas, qué tipo de licencias tiene. ¿Sí? Y en el caso de nosotros instalarle algún tipo de componente adicional, explicar al cliente que esos componentes van a ser de prueba y que no nos responsabilizamos si le dura un día o 2 días, porque hay sistemas como el WinZip, WinRAR, entre otros, que tienen licencias de 40 días, 30 días de prueba, que explicarle al cliente que una vez terminado ese proceso de prueba, debe adquirir su licencia. Y si es posible, dejar documentada esa situación para que el cliente esté claro de los términos y las condiciones y de esa forma nosotros no tener un inconveniente por alguien que no interprete bien la situación, ¿no? Y eso nos encontramos en todas las áreas de emprendimiento. Ok, entonces con ese detalle culminaba la presentación. Sin ante todo recomendarles que no se dediquen solamente a un solo tipo de emprendimientos. Siempre es bueno tener la parte de diversificar emprendimientos. Es decir, no esperar a quedarnos sin empleo, lo que hacemos algunas veces. Esperamos quedarnos sin empleo para emprender. Esperamos quedarnos sin el recurso para el semestre o el recurso para el arriendo o algún recurso que recibíamos para recién buscar emprender, ¿no? Es importante emprender desde el inicio porque de esa forma nosotros vamos aprendiendo. Al menos en el área tecnológica la experiencia es muy buena. He tenido clientes que han sido muy excelentes clientes, he tenido otros clientes que han sido muy complicados, pero lo importante es que de todas estas experiencias nosotros vamos teniendo una retroalimentación, ¿sí? Otra recomendación, tener aliados estratégicos. Nosotros no somos expertos en todas las cosas, pero tenemos aliados que son expertos en algunas cosas. Y de esa forma poder tener esos aliados que nos pueden ayudar a contribuir y más que todo estar pendientes de las normativas en la parte de la ejecución. ¿Tenían algunas preguntas? Muchas gracias, Juan, por la presentación. Lady Vargas pregunta, cuando hay un ataque de phishing o algún otro ataque en una empresa, ¿quién se responsabiliza de los problemas que se causan en el usuario de la empresa? ¿Quién se hace responsable? Correcto. Ya, en la parte de phishing puede ocurrir por múltiples situaciones. Por ejemplo,
Por la experiencia, la parte bancaria lo que hace es solicitar un reporte, se hace la denuncia, se presenta en la Fiscalía, la Superintendencia de Compañías, de bancos, y no es muy efectiva la respuesta bancaria. Les digo por experiencia, hace algunos 5 años pasó un caso de phishing de alguien muy cercano y tuvimos que hacer el proceso de forma legal independiente, es decir, tuvimos que hacerle la denuncia, citar a la persona, traerla a fiscalía a declarar y de esa forma pudimos presionar la devolución del dinero, ¿sí? Pero en la parte el banco responde por su infraestructura. Si nosotros no llegamos hacia su infraestructura y no estamos conectados a su infraestructura y validamos las credenciales biométricas, entre otras, de celular, entre otros detalles, el banco asume de que la responsabilidad es de nosotros. Y les comento esto con la seriedad de que me pasó el caso con un familiar muy cercano, ¿no? Y adicionalmente, si nosotros estamos conectados a una infraestructura de un proveedor, de un ISP, y el ISP no nos genera las garantías necesarias, nosotros podríamos seguir alguna acción contra el ISP. Porque, por ejemplo, si yo estoy conectado a una red de algún proveedor X o y desde esa red, estando conectado, se generó el ataque al DNS falso, me conecté a un DNS falso, podría presentar una acción hacia el ISP. ¿Sí? Ahora, si estoy conectado en la red pública, en una red Wi-Fi que aparece en el centro comercial, me voy al centro comercial y aparece la red que dice Centro Comercial Multiplaza, red gratis, y me conecté a esa red. Y estando en esa red, yo ya pertenezco a la conexión de esa red. Puede ser que esa red se esté propagando del señor que está comiendo al frente mío. Puede ser que en su laptop él conectó un access point o algún punto de propagación inalámbrica y de esa forma está propagando el internet a través de su laptop. Su laptop la tiene conectada a los datos del celular y de esa forma yo salgo a internet. ¿Sí? Al entrar a esa red que no estoy seguro de cómo me conecto, yo ya pertenezco a la resolución de dominio que él puede hacer en su aplicación. Por eso existen la parte de las VPN, las conexiones para los túneles VPN, que nos ayudan mucho en la parte de seguridad. Recomendaciones que yo siempre le hago a los clientes que manejan altas transacciones es que no hagan transacciones afuera de su infraestructura. Es decir, lleguen a su hogar, conéctense a su hogar, compren una solución de antivirus que trae la conexión a redes virtuales, a VPNs, que nos permiten tener una mayor seguridad. Conéctese a la VPN y una vez que esté conectado a la VPN, entre a su entidad bancaria y realice su transacción específica, ¿no? Entonces, son recomendaciones que nosotros podemos dar como informáticos hacia las personas que manejan este tipo de transacciones, que compren una licencia de antivirus que traiga la función de VPN al año, no les va a costar más de $60, pero van a tener la seguridad de que tienen una empresa como ESET, como Panda, como No32, como Norton, entre otras, van a tener Symantec, entre otras, van a tener una empresa que está trabajando día a día en la parte de seguridad informática y les va a dar el respaldo. Entonces, esa parte sí es interesante analizarla. A ver, Ah, tenemos otra pregunta. Carlos Quiñones, él le pregunta sobre los procesos tecnológicos a identificar para controlar posibles vulnerabilidades cuando uno crea un emprendimiento tecnológico online. ¿Cuáles serían los procesos que hay que identificar? Perfecto. Por ejemplo, una tienda online, entre otras. Ok, llevar un monitoreo constante de las actividades que se está generando en nuestro sitio. Es decir, si tenemos peticiones, si tenemos lo referente a escaneo de puertos de nuestra plataforma, tenemos tipos de intentos de acceso a nuestro cPanel o a nuestro panel de administración, nosotros tenemos que empezar a analizar qué pasa con ese tipo de ataques. Si tenemos algún tipo de diccionarios corriendo para generar accesos a nuestras infraestructuras, ¿sí? Entre otras, tenemos que poner alerta en esa parte. Ahora, un detalle también importante es lo referente a tener múltiples validaciones de usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hay sitios que traen el validador, el CAPS, que trae los diferentes caracteres y que hay que ingresarlos para poder validar que uno no es un robot. Entonces, ese tipo de alternativas es interesante para dar un mayor nivel de seguridad para el acceso, ¿no? Pero lo referente a, un segundito, ahí está. Pero lo referente a la parte de identificar, lo más recomendado sería analizar generalmente los logs, analizar qué está pasando con nuestra infraestructura, analizar el comportamiento hacia nuestros servidores y de esa forma tener
un pequeño factor en el cual podemos inclusive crear un sitio web secundario para enlistar los datos de los atacantes y pasarlos hacia otro servidor. En la parte de prácticas de informática, justo en la maestría, en la materia de gestión de redes seguras, nosotros hacemos algunos laboratorios en la parte de generar sitios falsos en los cuales cuando el atacante está queriendo entrar a la plataforma principal, se le redirige hacia el sitio falso. Esto lo podemos hacer con reglas de Destination NAT en la parte de firewall de los equipos. Okay. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, ahí quedamos. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Estamos transmitiendo en vivo.